Am, el papel de los sufijos pronominales lo vamos a ver con los sustantivos, las preposiciones, etcétera. Pero antes de eso, yo quiero compartir una imagen porque los sufijos pronominales vienen a ser importantes en virtud de otro aspecto de la gramática hebrea. Déjame ver si está aquí, que es este. Un momentito. Voy a compartirle esta imagen. Bien. ¿Está en pantalla, José Miguel? Correcto. Sí, bien. Miren, ¿por qué traemos a colación este aspecto? Bueno, por una razón sencilla. Hay idiomas que, ¿cómo resuelven la cuestión de el papel que pueden desempeñar las palabras, principalmente? Digamos que hay dos tipos principales de palabras, y no voy a, digamos, teorizar mucho aquí. En primer lugar, sabemos que hay tipos de palabras que son, como se le llaman, lexemáticas, es decir, hay dos tipos de morfemas. Bien, déjenme comenzar mejor. Lo que se llama la morfología. La morfología tiene como unidad de estudio el morfema. Y el morfema es la unidad más pequeña en que se puede dividir una palabra que tiene sentido, o sea, que tiene, digamos, significado. ¿Ok? Ahora, ¿qué resulta? Que toda palabra, digámoslo así, está formado por lo menos por un morfema. Pero hay dos tipos de morfemas. El morfema que es el morfema, digamos, lexical, se llama también monema o lexema o raíz. Y están por otro lado los llamados morfemas gramaticales, que pueden ser flexivos, de género, etcétera. Eso implica que el análisis morfológico tiene en cuenta precisamente por eso el morfema. ¿Por qué? Porque toda palabra o está compuesto por lo menos por un morfema lexical o por un morfema lexical y otros morfemas gramaticales. ¿Ok? Es decir, una raíz y algunos elementos que se pueden considerar simplemente con un valor gramatical, indicando género, número, caso, etc. En este sentido, la situación es que hay palabras que entonces, que además de que tenemos los lexemas que pueden ser nominales o verbales y los que son gramaticales, que son palabras que en realidad desempeñan una función gramatical. Las preposiciones, las conjunciones, los adverbios, por ejemplo, son palabras que en realidad tienen una función no tanto semántica, sino más bien gramatical. Porque las otras dos palabras serían básicamente o lexemas o raíces verbales o lexemas o raíces nominales. Pero en la interacción de esos dos tipos de lexemas intervienen que los morfemas gramaticales, porque tanto verbos como sustantivos necesitan de la participación de una serie de terminaciones o desinencias o morfemas que sirven para indicar y expresar la relación que tienen las palabras dentro de la oración o la frase. Y así nosotros podríamos decir que tal palabra es objeto directo, que tal palabra es un dativo, complemento indirecto, por ejemplo, ¿no? Que ese es un adverbio, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? En español tenemos la interesante situación, y se parece mucho aquí al hebreo, y el hebreo al español, en que la función de las palabras en la oración, y estoy hablando ahora de las palabras básicamente nominales, o sea, lo que tiene que ver con la flexión nominal. Entiéndase, sustantivos, adjetivos, y el participio también va a entrar ahí luego como un adjetivo verbal, pero en este caso hablamos de declinación, debí ponerle nominal preposicional, o sea, declinación nominal, para distinguirlo obviamente lo que sería la flexión verbal,
Entonces, ¿qué ocurre con la fracción nominal? En hebreo y en español, la cuestión se resuelve con preposiciones, con partículas. En griego se resuelve y en latín muy fácil, se resuelve con la terminación de la palabra. Es decir, por una terminación de la palabra yo puedo saber qué función está desempeñando una palabra en la oración. Por el caso, en ese caso nominativo, caso del sujeto, no está en genitivo, está en dativo, pero en griego y en latín, la palabra misma tiene una terminación que indica esos casos. El hebreo no. Entonces, el hebreo, como tiene una declinación preposicional, utiliza partículas. Y aquí yo hice un resumen de lo que serían los casos que se usan generalmente, incluso en español y en griego, para indicar las funciones de las palabras o sustantivos, o sea, palabras que están regidas por un lexema nominal, pero que son palabras con carga semántica, que no es lo mismo que una preposición, una conjunción, que son palabras, como se le llama, gramemáticas o preposicionales, donde, por ejemplo, decimos libro de Luis. De no tiene ninguna carga semántica. Simplemente es eso, de, indicando un modificador directo, libro de Luis, por ejemplo. Entonces, de no tiene ninguna carga semántica, a diferencia de la palabra libro y a diferencia de Luis, que serían dos sustantivos o dos palabras con cargas semánticas. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Vamos con el llamado nominativo. El famoso nominativo en español y en griego, en hebreo se resuelve como que lo que le llamamos el estado absoluto de un sustantivo. El estado absoluto de un sustantivo es el nominativo. Lo que ocurre, como vamos a ver, es que como en hebreo no hay una declinación flexiva, la palabra dabar como tal no va a tener los cambios que ocurre, por ejemplo, en hebreo, para indicar las distintas funciones que puede tener dabar como sustantivo en una frase o una oración. Así que podemos ver que dabar es el nominativo y diríamos palabra, pero resulta que el vocativo hay dos formas. Una podría ser poniendo el artículo, por ejemplo, Hamelech, que sería o rey, o también seguida por un imperativo, por ejemplo, escuchen reyes, ahí reyes está en realidad en plural, y lo que podemos llamar un absoluto plural, funciona en esta sintaxis como un vocativo. Noten entonces que es diferente a lo que pasa en griego, por ejemplo. Entonces, dabar, su forma absoluta, singular, palabra, incluso si aparece en forma plural de varín, como absoluto plural, también sería el nominativo, ¿bien? Que sería el caso del sujeto. El vocativo, entonces, podía ser tanto singular como plural. Para el genitivo, ¿cómo lo hace el hebreo entonces? Bueno, en primer lugar, ya sabemos, el hebreo utilizaría una cadena constructa, sería una opción. La segunda opción, la cadena constructa, por ejemplo, cuando eh, utiliza aquí un constructo con un sustantivo que es determinado, entonces la palabra David no hay más nada que cambiarlo del nominativo, porque llamaríamos nominativo al dativo, al constructo. Bien, luego, si en una cadena constructa se quisiera indicar que el constructo no es determinado, aunque sí lo es el absoluto, pues entonces el hebreo prefiere utilizar un que, el absoluto precedido por una le para indicar el de, pero a la vez dejando ver que debar no puede ser asumido como aquí la palabra de David, sino, por ejemplo, sería entonces aquí una palabra de David. Bien, y luego sobre el constructo se le agrega el sufijo pronominal y aquí sería entonces
mi palabra o la palabra de mí, la palabra mía, y ya comenzamos a ver la participación de los sufijos pronominales utilizando en el hebreo como parte de lo que sería una declinación preposicional. Bien, entonces vemos ahí cómo el genitivo se puede expresar en primer lugar con el caso dativo, con a la preposición le en una cadena constructa donde se debe asumir que el constructo no es determinado y con el sufijo pronominal. El dativo principalmente será con le, entonces le, leja, a o para ti, con el sufijo de la segunda persona masculina singular. Y así sucesivamente por, dependiendo del sufijo de cada persona. ¿Okay? Luego tenemos el llamado acusativo, que puede tener et o no. De hecho, cuando dimos este tema, hablamos de un 90 y pico por ciento en sustantivos propios y un 73 más o menos por ciento, de un 98 más o menos por ciento en los sustantivos propios y, o por lo menos determinados, más bien, y en un 73, de hecho, ¿por qué? Porque los propios son una forma de los sustantivos determinados, pero hay sustantivos que son determinados que no son nombre propio, y eso lo sabemos, ¿verdad? Ya sea por un prefijo o que tengan artículo. Pero, como les digo, aquí entonces tenemos un acusativo con et o no et, porque incluso puede ser con le, y luego pues, podríamos hablar de los llamados sufijos, el objeto directo pronominal, que sería con la partícula del indicador del objeto directo con los sufijos pronominales, y ahí estaríamos ante un objeto directo pronominal. Y mientras que aquí sería un objeto directo nominal, en los dos primeros casos, con et o con la preposición le, sería un objeto directos nominales, mientras que en los últimos dos casos, la partícula del objeto directo con los sufijos pronominales indicaría un objeto directo pronominal y también con una forma verbal o un sufijo pronominal. En ambos casos, ahí tendríamos un objeto directo pronominal. Entonces, esto es importante para comprender la sintaxis hebrea y cómo es que las palabras pueden tener su función en la oración de una manera distinta a como lo hace el griego y de una manera muy similar a como lo hace el español. Por supuesto, la idea de los sufijos pronominales no existe en español. Lo que existe son pronombres personales declinados. Por ejemplo, yo sería el pronombre personal en caso nominativo. Yo estudio hebreo, estudio griego, etc. En el caso de yo como objeto directo, entonces hay un pronombre personal en caso acusativo que sería me. Y puede ser para reflexivo, yo me miro, yo me cuido, o también de objeto directo, él me mira, él me ayuda, bien, él me soporta, etcétera. E incluso a veces puede confundir con el dativo, el me del dativo. Él me compró un libro, por ejemplo. Me compró un libro, es decir, un libro para mí. Y es distinto al me del acusativo en el caso de, por ejemplo, él me vio. Entonces, noten que en español, obviamente, no existe la idea de los sufijos pronominales, pero sí vemos que la función de los sufijos pronominales sí existe en español, igual que en griego, pero de otra forma, se expresa, ¿ok? Entonces, voy a pasar a la otra lámina. Si José Miguel no tiene alguna inquietud que quiera comunicar, que es la única persona que tenga en vivo y directo, había otra que es la que tiene que ver específicamente, y no sé si está en pantalla la otra lámina, José Miguel. Todavía no. Ok, un momentito. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok. El objeto directo nominal y pronominal. ¿Qué entendemos por objeto directo nominal y objeto directo pronominal? Eso sería un concepto que para mí me gustaría que quedáramos claros al terminar este curso. Entendemos objeto directo nominal cuando el objeto directo es un nombre
un nombre que puede estar, como ya vimos, indicado en hebreo por la partícula et. Incluso sin la partícula et, hay un porcentaje tanto de nombres determinados como de indeterminados que es mayor, que puede aparecer ejerciendo la función de objeto directo, y la sintaxis tendría que ayudarnos ahí, el contexto, en la sintaxis. Sin embargo, no va a tener la partícula et. Por otro lado, hay la otra forma sería con la preposición le, que también se ha usado en hebreo para indicar, aunque con menos proporción que con et, para indicar el objeto directo. Entonces, un objeto directo, lo vemos, por ejemplo, clásicamente en Génesis 1.1, ¿verdad? Tenemos un verbo para, luego tenemos, entonces, un sustantivo, y luego dos objetos directos nominales precedidos por la partícula et, que serían Hashamayim y Haaretz. Y estos dos objetos directos precedidos por et. Bien, entonces es fácil ver en un texto así quién es el objeto directo. Y tenemos un solo verbo para con dos objetos directos. Bien, ahí estaríamos hablando de objetos directos nominales, es decir, es un nombre sustantivo, no importa si es singular o plural, no importa si es masculino o femenino, no importa si es determinado o no, lo que importa es que es un sustantivo el que está recibiendo directamente la acción verbal y eso le llamamos objeto directo. Ahora, la otra forma de indicar el objeto directo pronominal, el llamado objeto directo pronominal, es cuando este está referido en forma de un pronombre o una forma que sugiere un pronombre. Porque aquí es interesante recordar una característica del hebreo, y es que a diferencia, bueno, ya vimos algo parecido, pero en español, por ejemplo, y ahí se parece mucho el hebreo y el español. Por ejemplo, el yo de pronombre es simplemente de sujeto. Decía, las formas como yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, por lo menos yo, tú, él, ella, eh, no pueden funcionar como objetos directos. En español sí pueden las otras, por ejemplo, porque nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas sí pueden funcionar como objetos directos. Por ejemplo, yo vi, yo enseñé a ellos, o digamos, yo los enseñé, yo las enseñé, yo los vi a ustedes, bien, o también los vi a ellos, las vi a ellas, bien. Noten ahora, cuando quisiéramos indicar el objeto directo de yo, no podemos decir, él vio a yo. Decimos, él vio a mí. En otras palabras, él me vio. Él te vio. Fíjense que entonces ya ni yo ni tú pueden funcionar como pronombres de objetos directos. O sea, si una de esas personas va a ser objeto directo en una frase o una oración, entonces el español tiene una forma del pronombre para eso. Para yo es me, a mí. Para tú, ti, él te vio a ti, él te, noten el me y el te para las formas del dativo y el acusativo del pronombre personal. Entonces, en hebreo, los pronombres personales no pueden ser pronombres objetos, sino pronombres sujetos. Y eso lo recordamos, ¿verdad? En hebreo, los pronombres personales no son pronombres objetos, sino pronombres sujetos. Entonces, para indicar
la función de objeto de las personas gramaticales en lo que podemos llamar un objeto directo pronominal, entonces el hebreo lo que hace es, como no puede utilizar los pronombres personales, utiliza entonces los sufijos pronominales. Una, por ejemplo, el mismo papel que hace Ed frente a un sustantivo aquí, lo hace también con los sufijos pronominales. Entonces, Ed, ha, Adán sería Adán objeto directo, mientras que aquí, con este sufijo pronominal, yo soy el objeto directo. Entonces, en la otra forma de hacer el objeto directo pronominal sería una forma verbal con el sufijo pronominal. Aquí, por ejemplo, de la primera persona como singular, entonces él me ve, o digamos, él me vio, vamos a decir así más bien. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso aquí es que el hebreo entonces va a utilizar los sufijos pronominales en lo que tiene que ver con el objeto directo pronominal de dos formas. O lo hace empleando los sufijos pronominales con la partícula del objeto directo y ya tenemos un objeto directo pronominal. Y, por ejemplo, agarremos a Génesis 1.1, muy bien, Bará. Y podemos quitar a Samayin y a Ares y poner, por ejemplo, en su lugar a Oti. Por ejemplo, Bará, Oti, Elohim. Sería Dios me creó a mí. Y así si vamos Oteja, entonces Bará, Elohim, Oteja, Dios te creó. Y así sucesivamente le podemos agregar los sufijos pronominales de cada persona y estaríamos viendo un objeto directo pronominal. El otro caso sería agregar a las formas verbales los sufijos pronominales y también sería la otra forma en que el hebreo señalaría un objeto directo pronominal. Entonces esas son las dos formas. Objeto directo nominal y objeto directo pronominal. Bien. Ahora, para la visión más amplia, ahora, fíjense que ya estamos viendo el sufijo pronominal teniendo una participación muy decisiva para poder expresar ideas del dativo con la preposición, una preposición, y la idea del objeto directo pronominal con la partícula objeto directo por un lado y el sufijo y anexado a una forma verbal finita. Bien. ¿Ninguna inquietud? José Miguel, todavía, ¿verdad? No, todo está muy bien. Perfecto. Bien. Vamos entonces ahora a volver a donde estamos con la idea de los sufijos pronominales. Y vamos entonces a aclarar un poquito la terminología. Bien. Hay gramáticas que hablan de sufijos nominales y otros sufijos pronominales. ¿Cuál sería la mejor? Bueno, en virtud de que, por un lado, es comprensible la terminología sufijos nominales si se entiende que son sufijos que se adhieren al nombre. Pero si en realidad, que es lo que en realidad ocurre, lo que en verdad pasa, los sufijos, tanto adheridos a sustantivos, preposiciones, partículas, como formas verbales, lo que sugiere es una determinada persona indicada por un pronombre personal. Entonces, la terminología más adecuada sería sufijos pronominales. ¿Por qué? Porque en el caso de que se le adhiera un sustantivo, que es como el primer caso, el sufijo pronominal indica el genitivo o de propiedad. Pero noten lo siguiente.
que el sufijo pronominal en un sustantivo, entonces, no tiene, o sea, no indica, no apunta al sustantivo, apunta al pronombre que sugiere, o de otras palabras, el pronombre personal o la persona gramatical que sugiere el sufijo pronominal. Entonces, yo prefiero que utilicemos la terminología sufijos pronominales. ¿Ok? Porque en realidad, repito, si cuando se unan a un nombre como Devarí, por ejemplo, lo que está diciendo es que es mi palabra. Entonces, apunta al pronombre personal de la primera persona con un singular aquí, mi palabra, y no apunta al sustantivo, al contrario. Entonces, si bien es cierto que se le está anexando en este caso a un sustantivo o un nombre, en realidad apunta a un pronombre. ¿Por qué tiene que ser pronombre? Porque en hebreo los pronombres personales no pueden funcionar sino solamente como sujetos. Bien. Y en todo caso, sujeto de formas no exactamente, solo en casos extraordinarios y específicos se puede utilizar con cierto énfasis con formas personales finitas, pero de lo contrario no. ¿Ok? Sino más bien, como ya vimos con participios, por ejemplo, construyendo una forma de oración o frase continua, como vimos la semana pasada, utilizando un participio, un pronombre personal con un participio, indicando el presente. ¿Ok? Entonces, ¿qué función hacen los sufijos pronominales en un sustantivo? Indican el genitivo. Como el genitivo es más de una terminología del griego que se aplica y del latín al español y al hebreo, en realidad vamos a entender el genitivo como idea de posesión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es genitivo mi libro, tu libro, el libro de él o su libro, el libro de ella o su libro, nuestro libro o el libro de nosotros, nuestro libro o el libro de nosotras, su libro o el libro de ustedes, o su libro o el libro de ellos. Bien, entonces eso es lo que indican los sufijos pronominales en un sustantivo, que el genitivo. Entonces, de ahí frases, ¿verdad? Como tu redentor, tu creador, etcétera. Y esa es la función de los sufijos en un sustantivo. Ahora, con las preposiciones, recuerden que ya dijimos que el hebreo no tiene una declinación flexiva. O sea, los sustantivos nada más, los sustantivos hebreos tienen básicamente los siguientes tipos de cambios, de flexiones. ¿Cuál? Del estado constructo del absoluto al constructo. Y la forma plural. Básicamente eso. Y la otra flexión, el añadir los sufijos pronominales. Y ahí no pasa la flexión de un sustantivo en hebreo. Repito, del absoluto al constructo. Ya hay un cambio, y eso podemos llamarle flexión. Repito, del absoluto al constructo y del absoluto singular al absoluto plural, y de ahí nos lleva a la otra forma del absoluto plural, un constructo plural. Y luego, la otra flexión nada más es añadiéndole los sufijos pronominales al constructo singular y añadiéndole los sufijos pronominales al constructo plural. Hasta ahí se resume y no pasa de ahí la flexión nominal en hebreo. No pasa de ahí. Entonces, los demás cambios o flexiones, las demás flexiones, entonces el hebreo apela a sufijos pronominales, que con preposiciones, con partículas, de una manera u otra apuntan a los pronombres personales y a las personas gramaticales que sugieren esos pronombres personales, esos sufijos pronominales. Entonces, ¿qué ocurre con las preposiciones? Bueno, con las preposiciones, los mismos sufijos pronominales cambian ahora de función en un sentido.
siempre apuntando a un pronombre. En eso no cambia. Lo que decimos es que a la forma en la que intervienen aquí está matizada por la carga semántica de la preposición. Si la preposición be es con o por de instrumentalidad, con o por medio de, por causa de, etcétera, entonces sí aparece con el sufijo pronominal de la primera persona be, podría ser traducido como conmigo, pero no con de compañía, ¿ok? Por, en este caso sería mejor traducido como por mí o por medio de mí, ¿ok? O por causa de mí serían las opciones. Noten que de nuevo el sufijo pronominal está indicando una persona gramatical, ¿ok? Pero matizado por la carga semántica de la preposición. Con la preposición que tenemos una forma rara porque la preposición que para evitar el que ya conocemos, que tiene una carga semántica específica, eh, entonces ocurre que aparece camoni, que sería entonces como yo, según yo o conforme a mí, ¿ok? Y ahí sería entonces la forma en que el sufijo pronominal está matizada por el significado de la preposición que. Y así sucesivamente por cada sufijo. Si es con le, esto es el caso más claro ya del dativo, donde con li sería a mí o para mí, el dativo. ¿Bien? Entonces, repito, vemos cómo los sufijos pronominales tienen una buena participación en la gramática y sintaxis hebrea porque no tiene una declinación flexiva, sino preposicional. ¿Ok? Luego, ¿qué ocurre con las formas verbales? Bueno, en primer lugar, dijimos que las formas verbales finitas que pueden llevar sufijos pronominales son las activas. En ese caso, entonces, solamente veremos formas verbales con sufijos pronominales en la conjugación cal, en piel y gifil. Las demás, pasivas reflexivas, no admiten sufijos pronominales. ¿Por qué? Porque el sufijo pronominal en las formas verbales finitas va a indicar el objeto directo pronominal. No va a indicar el genitivo como en los sustantivos, sino el objeto directo. Ahora, con el caso del infinitivo constructo, hablábamos de que los sufijos pronominales tienen, ahí sí hay una ambigüedad, por lo menos no en la primera persona, pero a partir de la segunda sí, donde ya ahí es más ambigua la situación porque puede indicar tanto el objeto directo, digamos, el sujeto del infinitivo constructo como lo que sería el objeto. ¿Ok? Entonces, ya eso sí, hay una cierta ambigüedad y el contexto tendrá que ayudarnos a verificar que cuando estemos ante un infinitivo constructo, ¿qué es lo que está indicando el sufijo pronominal? Con el participio ahí, donde lo vamos a dedicar a detener más, entonces tenemos aquí lo primero. En primer lugar, los sufijos pronominales son los mismos en esencia. No hay variación. Que en la primera persona del singular hay lo que se llama una nun enérgica, la famosa, por ejemplo, ni para la primera persona como singular, que es básicamente donde se da la diferencia, el resto básicamente es igual, no hay diferencia. No hay diferencia en cuanto a la calidad del sufijo pronominal. De hecho, en las formas de los participios abunda más bien el participio con el sufijo, con la forma en que tiene cuando se une a una raíz nominal o participio, y no en la forma con la ni
con la nun, perdón, con la nun enérgica, que pudiera aparecer o no. Pero por lo general no. Entonces pudiera aparecer. Por lo menos sí aparece cuando el participio aparece articulado. Si el participio aparece articulado, en esos casos prefiere el sufijo pronominal de la misma primera persona con la función de indicar el objeto directo de ese participio con la forma de la nun enérgica. Pero fuera de ahí, no hay en realidad diferencia. O sea, con la ni o sin la ni, no hay en realidad diferencia en cuanto a qué significa, qué indica el sufijo pronominal en un participio. Ahora bien, el problema es que el participio tiene una doble naturaleza. Y ya sabemos que por un lado el participio tiene un ADN de la forma verbal. De hecho, todo participio deriva de una raíz verbal, no una nominal, que luego muchos de ellos, algunos de ellos llegaron a utilizarse como un sustantivo, más bien participio sustantivado, es otra cosa. Pero en realidad, de hecho, el participio tiene una vocalización específica dentro de la flexión de un verbo. Y en ese caso, el participio no deja de tener el matiz o su naturaleza verbal. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Eso implica que si el participio, o sea, no dependiendo la forma del sufijo pronominal, no. Si más bien es, si se asume un participio como lo que es ante todo un participio, que sería conservando su función de verbo, entonces el sufijo pronominal indicaría el objeto directo con una forma verbal finita. Pero por lo general, sin artículo, por ejemplo, si tiene artículo, va a preferir la forma, en el caso de la primera persona, con la nun enérgica. En el caso de que se asuma como un sustantivo, un participio sustantivado, en ese caso, si indicando matiz nominal, el sufijo pronominal indicaría lo mismo que indica en un sustantivo, que sería el caso genitivo. Bien, ahora, para ilustrar esto mejor, vamos a considerar una parte de la gramática de Muraoka, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a considerar otra para entonces poner en claro la idea del participio. En primer lugar, voy a citar, ya si ustedes la saben, pero voy a simplemente a refrescar citando la obra de Hollanding. Un momentito. Esto para recordar una idea. ¿Está en pantalla, José Miguel? Sí. Sí. Ok. El participio, tanto en su uso atributivo como en su uso predicativo, indica generalmente una acción continua, en progreso, y se traduce mejor en castellano con una locución que expresa esta continuidad. En general, obviamente, las formas adjetivas o predicativas del participio son atemporales. O sea, el participio como tal no da la idea de tiempo. ¿Por qué? No es una forma verbal finita. Ni podemos traducirlo sencillamente como un dictol, ni podemos traducirlo sencillamente como un catal. Simplemente no es una forma finita del verbo. Y en ese caso, entonces, es el contexto de la frase, de la forma verbal finita en que aparezca, si podemos decir, si lo situamos en el presente, en el futuro, o incluso en alguna forma de pasado, con perfecto, o sea, no importa. La idea es que depende del contexto de la frase con un verbo finito que aparezca ese uso de un participio atributivo predicativo. Recuerden en este caso que el participio
se somete exactamente a las mismas reglas del adjetivo atributivo y predicativo. Recuerden que el adjetivo concuerda con el sustantivo, ¿verdad? En género y número, pero en cuanto a su sintaxis, el atributivo siempre va después del sustantivo y tiene artículo si lo tiene el sustantivo. El predicado no, digamos que el adjetivo en posición predicativa por lo general precede al sustantivo, incluso puede ir después del sustantivo, pero nunca va a tener artículo. Entonces, de la misma manera, un participio que funcione en forma atributiva tendrá entonces las características de concordancia que debe tener con el sustantivo. Bien, entonces eso es lo primero. Pero en todo caso, ahí no estamos hablando de sufijo pronominal, simplemente aclarar la idea de que el participio, ante todo, es atemporal. Bien, por lo tanto, por ejemplo, en esta frase, Haish Kotev, aquí sencillamente, y este es un participio predicativo, porque noten, no tiene artículo y sucede al sustantivo, pero pudiera también precederle, pero sin artículo, porque aquí Kotev está precisamente en una posición atributiva como si fuera este. La diferencia entre Haish y Hakotev, Kotev y Haish Kotev, es que como no tiene artículo, aquí es predicativo. ¿Ok? Como no tiene artículo. Pero en realidad, si pudiera aparecer delante del sustantivo, sería definitivamente predicativo y sin artículo. ¿Por qué? Porque sigue el mismo modo de la sintaxis del adjetivo atributivo y predicativo. Bien, entonces, noten aquí, el sustantivo tiene artículo, lo tiene el participio activo. Aquí lo tiene, aquí no, porque es predicativo. Entonces, mientras que aquí es que el hombre que está escribiendo pudiera, dependiendo la forma verbal finita de la frase, podría ser traducido que él vio o él verá al hombre, por ejemplo, él vio al hombre que estaba escribiendo o él veía al hombre que estaba escribiendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ubicaremos a Haish Hakotev? Bueno, dependiendo el contexto y la forma finita, si está representando una secuencia narrativa del futuro o una secuencia narrativa del presente o del pasado, dependiendo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos una idea para ver el uso del participio atributivo o predicativo sin sufijo pronominal. Bien, entonces vamos a ver ahora lo que plantea Muraoka, por ejemplo, con relación al participio ya con sufijo pronominal. En este caso, está en pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, está en pantalla. Noten aquí, ya en la página 187 hay un dato que voy a mencionar, pero vamos a quedarnos aquí primero. Con los sufijos, el participio es tratado habitualmente como un nombre, toma sufijos, y aquí volvemos al tema, sufijos nominales, sufijos pronominales, incluso cuando el sentido es verbal, ¿ok? Así, con sentido verbal, junto, por ejemplo, a Roaní, en el caso aparece en Isaías 47:10, encontramos a Roí, por ejemplo, en Jos 7:8, aquí del verbo Ra. Note que todos estos ejemplos indican un participio que tiene más bien una función verbal. El problema es que, o eso sí, se repite la idea de que, por ejemplo, miren aquí con artículo, por ejemplo, ¿ok? Si el participio lleva artículo, el sufijo solo puede ir en acusativo. Es decir,
Si no aparece con artículo, o sea, un participio activo con artículo, el sufijo indica solo objeto directo. ¿Sí? La persona gramatical que sugiere el sufijo pronominal de ese participio solo indica objeto directo. ¿Ok? Pero cuando el participio es activo y aparece sin artículo, el sufijo pronominal puede indicar dos cosas. Puede indicar un uso, digamos, nominal del participio y el sufijo pronominal indicaría entonces el genitivo. Pero si se asume la otra posibilidad, tan real como la primera, de que en realidad está actuando como un verbo, entonces el mismo sufijo pronominal en lugar de indicar el genitivo, estaría indicando el objeto directo. Esa es la cuestión. Ahora, en la página 187, que vamos a tocar, Moroca y Yayo plantean, y Paul Young, que por lo general, si bien el participio es un adjetivo verbal y todo adjetivo verbal puede ser sustantivado y funcionar como sustantivo, no deja de tener verbo y por eso sugiere allí la página 187 que en lugar de funcionar como nombre, trasciende más bien su función verbal. Ahora, interesante ver quizás la falta de consistencia entre las traducciones que a veces parece por conveniencia en español o por la forma que es más cómoda quizás, un mismo participio sustantivado que una traducción lo tradujo, digamos, indicando el sufijo pronominal un objeto directo y el participio indicando a alguien que hace una cosa, lo traduce en un lugar sin ningún cambio, digamos, radical que lo obligue a traducirlo como indicando el genitivo y en otro caso el mismo participio con el mismo sufijo pronominal traduciéndolo como si estuviera actuando precisamente como un verbo. ¿Ok? Entonces aquí, piense que aquí ahora no interviene el tema de necesariamente, o sea, si aparece en una construcción que podemos llamar atributiva o copulativa, como lo llamamos, tradicionalmente se le llama nominal, no determina si el participio debe asumirse como verbo o como sustantivo. Eso no lo determina. Más que eso, en la naturaleza, el problema con el participio con sufijo lo trae el mismo sufijo en su ADN. El problema es que el participio tiene la naturaleza nominal, la naturaleza verbal, pero nunca deja de ser verbo. Y eso complica, porque por ejemplo, si el sufijo es con una raíz nominal, lo que dijimos al principio, un lexema nominal, obviamente que devarí no puede ser en ningún momento asumido, sino simplemente como genitivo, mi palabra. O sea, no hay manera, porque es un sustantivo. Lo mismo si dijéramos, por ejemplo, su sí, mi caballo, como es el lexema al que se unió ese sufijo pronominal, es nominal, no hay forma, ahí difícilmente una traducción se equivoque, porque no hay forma de traducir, ni siquiera hipotéticamente sugerir una forma de que sea un acusativo, que no puede ser, porque los sustantivos no producen objetos directos. O sea, no hay forma. Entonces, un sufijo pronominal ligado a un nombre, el que fuere, solo indica el genitivo. Pero como en los participios que tienen doble naturaleza, verbal y nominal, ahí viene la discusión. Entonces, a veces lo que uno han tratado como sustantivo, participio sustantivado, y lo asumen como sustantivo, entienden que ese sufijo pronominal indica, lo único que indica el sufijo pronominal
como en los sustantivos. ¿Qué? El genitivo. Otro dice, no, pues espérate, es que el participio es en realidad un adjetivo verbal y ante todo es un participio. Y si bien puede ser sustantivado, él no pierde la naturaleza de ser un verbo. Tanto que si es un verbo transitivo, puede tener un objeto directo claro en el texto. En ese sentido, viene la cuestión de que entonces, si un participio que otro lo asumió como un simple adjetivo verbal sustantivado y entiende que el sufijo pronominal indica el genitivo, otro que diga, no, espérate, si es verbo, entonces lo que está indicando es objeto directo de ese participio. Entonces, aquí, no sé si tiene alguna inquietud, José Miguel, voy a pasar a la página 187 para tratar de terminar la idea con lo que aporta Muraoka en el tema de la doble naturaleza del participio y cómo eso impacta y complica, oiga, me complica el manejo de los participios con sufijos pronominales. Pero me parece que Muraoka da en el clavo, como decimos, puntualiza lo esencial para que comprendamos que a veces será razón, digamos, o opción del traductor o del exégeta asumir un participio como el sustantivo y el sufijo pronominal indicando un genitivo, dependiendo obviamente de la persona de que fuere, y otra cosa, asumirlo, cuando otro exégeta lo asume como en realidad lo que es un participio, y entiende entonces que en ese caso no queda de otra que asumir que el sufijo pronominal indica objeto directo. Bien, entonces voy a ir a la página 187, que uniéndola con esto, nos va a permitir, y luego otro ejemplo que vamos a ver, para ver por qué en la problemática con la traducción de un sinnúmero de participios, que a veces una misma traducción, repito, un mismo participio en un contexto de apenas de 2 versículos, en el primero lo traduce sin ninguna razón, digamos, bueno, ok, lo traduce por ejemplo como lo que es, con un verbo y el sufijo pronominal indicando objeto directo, y luego 2 versículos para atrás, más para adelante, el mismo traductor lo tradujo en forma nominal. Entonces, uno esperaría que por lo menos en un contexto así, o él en un solo contexto, o lo traduzca en ambos casos como sustantivo y el sufijo pronominal indicando el genitivo, o lo traduzca en ambos casos como verbo para ser consistente. Y luego en otro texto que tome otra decisión, pero por lo menos en un mismo texto, en un mismo contexto, es un poco cuestionable que el mismo traductor haya optado en un primer caso traducirlo como verbo y el sufijo pronominal indicando objeto directo. 2 versículos después, entonces lo asume el mismo participio sin ningún cambio redaccional, lo asume entonces como sustantivo. Y en ese caso, el sufijo pronominal indicando el genitivo. Bien, ahora voy a pasar a la página 187, donde déjame ver, estoy en la página, bien atrás. Ok, me pasé aquí. Ciento ochenta y siete. Ok, aquí está. Miren entonces, el participio que es un nombre verbal siempre toma en plural un sufijo nominal. Volvemos al tema de que no entiendo por qué hablan de sufijo nominal. Ok, me voy a hablar de sufijo pronominal. Porque en realidad la única persona donde está una diferencia más clara en la primera como singular, que las formas verbales asumen por lo general con una nun enérgica, o sea, ni. Pero fuera de ahí, no. Entonces, tenemos estos ejemplos aquí. En singular normalmente se encuentra el sufijo nominal. Volvemos simplemente a indicar
que ese sufijo como aparece en la primera persona como un singular ligado a una raíz nominal. Pero aparece de nuevo ahí, noten, el que me mata. Y más raramente con un sufijo con la forma en la que aparece una forma verbal finita, que por eso deciden llamarle verbal. Pero en realidad, vuelvo y digo, son los mismos sufijos. La diferencia de función, no que haya un sufijo nominal y otro verbal que sea distinto. Aquí, noten, aparece esta forma y esta también en J3115. Quien me hizo, por ejemplo, el participio con un artículo, ya lo mencionamos, exige necesariamente cuando es de la primera persona como un singular que aparezca con la num enérgica, como aparece en una forma verbal finita, perfecto, imperfecto, ¿verdad? El que me ciñe, por ejemplo. En Isaías 47:10 se encuentra la forma anómala, por ejemplo, miren aquí, pero muy raramente se encuentra el sufijo del participio con un enérgico, ligado a cualquiera de la forma del pronombre. Y aquí viene el punto. Un participio, cuando toma un sufijo, puede funcionar realmente como un verbo más que como un sustantivo. No importa el sufijo, ¿ok? Es decir, uno que hace tal cosa. Y ahí tenemos varios ejemplos. Entonces, en resumen aquí, ¿cómo hemos de manejar? Quizás lo ideal sería no ser dogmáticos. Por ejemplo, yo entiendo que al yo venir proponiendo que se asuma, incluso siguiendo la forma en que uno leyó el hebreo en el siglo III antes de Cristo o antes de nuestra era, para no ser dogmático con la figura, ¿verdad? De Jesucristo, antes de nuestra era, vimos que un traductor griego lo vio como con un sentido verbal, como dice aquí, uno que hace algo porque aunque tiene, al final puede tener un uso nominal, simplemente un participio sustantivado, todo adjetivo, y en sentido general, todo adjetivo puede ser sustantivado y todo adjetivo sustantivado funciona como nombre. Luego, el participio como adjetivo verbal puede de pleno derecho ser sustantivado. Y cuando se sustantiva puede funcionar de pleno derecho como un sustantivo. Y en ese caso, al agregarle los sufijos pronominales, el sufijo pronominal, cuando el participio se entienda que tiene una función propiamente nominal, el sufijo indicará el genitivo como en cualquier nombre. En su sí, de varí, etc. Ahora bien, el principio es que después de todo, el participio puede funcionar realmente como un verbo más que como un verbo sustantivado, y ese es el punto. Eso significa que Roy en el Salmo 23.1 puede muy bien asumirse, y de hecho el traductor griego me da la razón al verlo igual que yo, y no solamente eso, otros traductores en otros muchos participios que tenemos en la Biblia hebrea con sufijo pronominal lo han traducido muy bien, como un verbo, o su cualidad de verbo, y el sufijo pronominal, entonces tendría la misma función. Oiga bien, que ese es el punto. Cuando un participio se asume como sustantivo, se entiende que el sufijo pronominal de ese participio indica la función que tiene el sufijo pronominal en un nombre. ¿Cuál? El genitivo. Por eso, ahí sería mi pastor. Bien. Luego, si se asume el participio como lo que es un adjetivo verbal, funcionando ante todo como un verbo, en ese caso entonces, si se entiende que hace la función de verbo, que tiene más bien el matiz de verbo, entonces el sufijo pronominal no indica el genitivo como una forma nominal, sino el objeto directo como en cualquier forma verbal. Como cualquier forma verbal. Como lo vemos aquí, por ejemplo, en Cotelí, el que me mata, por ejemplo. Entonces, yo quiero mencionar otra gramática que, por cierto, la estuvimos dialogando José Miguel y yo, y presento unos ejemplos muy interesantes, solo que en lugar de hablar, por ejemplo, de participio con función o sentido verbal, habla más bien de participio sustantivado en la que
Entonces, el sufijo pronominal indica el sujeto de ese participio. Lo voy a mostrar aquí, un momentito. A ver si lo tengo. Ok, aquí está. ¿Está en pantalla, José Miguel? Esta Sí, gramática que estuvimos compartiendo, muy buena. Y está interesante resumen. En primer lugar, los participios que funcionan como un sustantivo indican que alguien o alguien está haciendo algo. Ya eso lo vimos en participio activo sin sufijo pronominal, ¿verdad? Y eso pueden ser definido y indefinido, dependiendo obviamente con quién aparezcan conectados sintácticamente, como lo vimos hace un rato. Ahora, por otro lado, los participios sustantivados pueden ser usados, y es la terminología que utiliza esta gramática, participio sustantivado para hacer referencia, o puede ser a un participio con artículo o un participio con sufijo pronominal. Miren, puede ser usado en la manera como se usan los sustantivos, regularmente incluso como sujeto, predicado, objeto directo, objeto de la preposición, etcétera. Y siendo sustantivos verbales, también pueden tomar un objeto directo, tanto en la forma de otro sustantivo como en un sufijo pronominal. Y está hablando ahí de que en ese caso el sufijo pronominal adopta entonces a alguien como objeto directo, y en este caso, si con sufijo pronominal, evidentemente la persona gramatical del sufijo a la que le pertenezca el sufijo pronominal. Dice entonces lo siguiente. Normalmente los participios sustantivos aparecen en el diccionario bajo su raíz verbal. Dentro del esquema de cualquier verbo dice el participio. Sin embargo, y es cierto, hay algunas formas que se han hecho autónomas, por lo menos en algunos diccionarios. En algunos diccionarios hay formas que son realmente participio y lo ponen como un sustantivo. Pero hay otros diccionarios que no, que esa palabra usted la va a ver dentro de la flexión completa del verbo, porque en realidad es un participio. Por ejemplo, aquí tenemos a Goel, redentor, vengador, etcétera. Tenemos también a Rochet, habitante. También tenemos a Roser, alfarero. También tenemos a Moshiach, salvador. También a Sofer, que es amanuense, escriba, de Safar, el libro, ¿verdad? De escribir. También tenemos a Roé, vidente, de ahí vendría Roí, el que me ve. Y también tenemos a Roé, que es el tema en cuestión, pastor, y también a chofer. O sea, muchos de estos que son en realidad participios han adquirido, digamos, cierta autonomía en los diccionarios, y usted puede encontrar incluso forma dentro, obviamente, de la radical con que inicia. Usted lo encuentra ahí, pero en muchos casos usted lo va a encontrar explicado, incluso, aunque lo pongan separado, usted lo va a encontrar en la flexión del verbo como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? La idea es que, insistimos, siguen siendo verbos. Y eso pasa también en griego. El participio no deja de ser verbo, solo que obviamente aparece con una flexión nominal y con sufijo puede volver a retomar de manera indiscutible su función verbal. Ahora bien, miren lo siguiente aquí. profesor, Sí, ajá, una pregunta ahí. sí, Yo cuando leí esta gramática, lo que entiendo, lo que dice esta muchacha es de que en sí, póngale usando la palabra pastor, de ajá, ejemplo, o juez, sí, de que sí, en sí, en nuestro lenguaje, en el español, pastor es un sustantivo, sí, pero sí, en claro. hebreo no existe como No, sustantivo, claro que no. es un participio. Para Exactamente. expresar la idea de un pastor, Sí, ellos tienen que utilizar un participio porque no existe un sustantivo como póngale davar, exactamente. porque la raíz es ra, Sí. es Ajá. completamente diferente a lo del... No, Entonces, es una raíz verbal, correcto. ajá, eso es lo que ella está diciendo, que esas palabras expresan a la idea de, en español, Sí, de sustantivo, pero que en sí, en hebreo son participio. participios. Exactamente. Ok, Ok, sí, eso quería saber. no, no, esa era la idea, pero que ahí que va algo. El problema que yo sé que para algunos se sorprenden
que de momento diga, pues espérate, es que participe. No, pero no solamente peor de eso, pero mucho más que eso, no solamente es que en español pueda ser el sustantivo que nos ayude, digamos, a resolver el problema de traducción, sino que en algunos textos es evidencia que el problema puede ser, como vamos a ver otro ejemplo aquí abajo, en tema gramática, de participios que están funcionando realmente como participio. O sea, incluso que es, digamos que sobresale mejor la idea de traducirlo como una forma verbal y el sufijo pronominal indicando objeto directo y no el sustantivo. ¿Ok? Pero mira esto. Pero aquí de nuevo volvemos a ver una pequeña inconsistencia porque hay dos que lo usan muy bien y al final, sea por tradición, se vuelve a emplear un sustantivo. Y aquí viene este ejemplo de aquí. Míralo aquí. Este es el caso que ilustra el punto. Los participios sustantivos en el estado constructo con sufijos pronominales. Ella aquí lo que está hablando es de los participios al indicar que es sustantivado, que están siendo la función de que de sujeto, que es lo que quiere que quede claro, porque en realidad un participio, oiga bien, que no es sustantivado, entonces el sufijo pronominal no señala que, no puede señalar un objeto directo, sino el genitivo. ¿Ok? Solo cuando el participio se asume en su función verbal, que podemos llamarle sustantivado, entonces implica que recuerden que toda forma verbal transitiva, a menos de que no usemos el pronombre que en hebreo no se utiliza, señala a alguien nominativo que es el sujeto responsable de esa acción verbal. Por ejemplo, Barak creó quien él, en esa función, obviamente que como es un verbo transitivo, debe haber un objeto directo que puede ser nominal con la partícula et o no, o con la preposición le, o incluso puede ser pronominal añadiendo un sufijo pronominal. Mira este ejemplo aquí, cuando hablaba de que la mano de nuestro Dios es sobre todo los que, el punto aquí, los que le buscan, es la indicación de este participio. Los que le buscan, noten, interesante, que este es un participio y este participio, por la forma del sufijo, indica que es plural, obviamente, y además es un sufijo, por ejemplo, es un participio piel, o el sufijo pronominal, obviamente de la tercera persona del singular, pero que el participio esté en su forma plural. Se nota que esa forma es plural. Noten entonces cómo aquí encaja muy bien la traducción de la mano de Dios es sobre todo los que le buscan. ¿Por qué? Noten, sería incómodo para el español ahí apelar a, por ejemplo, los buscadores o sus buscadores, sus escudriñadores. No tiene sentido. Por eso digo que a veces la aparente eh, inconsistencia tiene que ver por la comodidad del español. Cuando hay sustantivos, es más cómodo y el traductor se fue por ahí. Pero en una frase que le es difícil, entonces se ven obligados a traducir el participio como lo que es. Por eso aquí, los que le buscan. Y obviamente entonces este sufijo pronominal no está indicando que el genitivo, sino más bien el objeto directo de ese participio. ¿Ok? Por eso los que le buscan, literalmente, los que le buscan a él, que es el sufijo pronominal de la tercera persona masculina singular. Pero noten ahora en el segundo caso, y tu redentor es el santo de Israel. Y aquí viene entonces donde el participio, que sería entonces Goalech, noten ahora, se sintió muy cómodo proponiendo la traducción en forma nominal. Y tu redentor, en otra palabra, redentor de ti,
asumiendo que este sufijo de la segunda persona, en este caso, por la forma, es femenino singular, noten, resulta y viene a ser que se tradujo y tu redentor, porque quizás, siguiendo incluso la economía del lenguaje, quizás no se sentirá muy cómodo al decir, y el que te redime, o y dependiendo en la forma verbal finita, y el que te redimió, que incluso puede ser más preciso todavía, porque no estamos leyendo el texto completo, pero probablemente si leemos el texto completo, la traducción y situándola en la determinada esfera temporal, porque el que te redimió o el que te redime o el que te redimirá es el Santo de Israel. Pero aquí lo resolvieron como, dejándolo como en forma nominal, tu redentor. Entonces, se asume en este caso que el sufijo pronominal indica genitivo y no el objeto directo del participio. Ahora, le damos la bienvenida en los últimos minutos, ¿verdad? Y nos sentimos ahí contentos con ver a Eusebio que está con nosotros. Eusebio, ¿qué tal? Todo bien, disculpen la tardanza. No, está bien, está bien. Mire que entonces aquí, pero vamos al otro caso. Porque los que me honran, yo honraré. Interesante, porque si vemos el texto en realidad completo, aquí vemos dos participios. No sé si tienen una versión de la Biblia a mano que pudieran utilizar cualquiera, porque en realidad hay dos. Y es interesante que en los dos casos se tradujo precisamente como entendiendo que el participio tiene en realidad una función aquí de verbo y no de sustantivo. ¿Ustedes tienen ahí alguna versión a mano? Buscar primera de Samuel 2:30, cualquiera. Yo tengo la Biblia textual, edición 4. ¿Qué dice? Dice, por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente. Pero ahora así dice Jehová, lejos sea esto de mí, porque a los que me honran yo los honraré, pero los que me menosprecien serán afrentados. Exacto. En esos dos tenemos dos participios con el sufijo pronominal de la misma persona y por eso la traducción, por ejemplo, en el caso, pueden leer la última parte nada más. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo dice, los que me honran y los que me desprecian. Los que me honran y los que me desprecian son ambos participios con sufijo pronominal, el mismo sufijo pronominal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que probablemente, yo entiendo que sería bien raro que de momento los, ¿cómo? No, es difícil buscar una forma nominal a estos participios en español, no hay. Entonces, en esos casos, la conveniencia ha dicho que es mejor seguir al hebreo. Y como dijo muy bien, acotaba José Miguel, sí, el problema, recuerden que es un problema no tanto el hebreo, está más bien del español, en el sentido de que hay ideas que en el hebreo definitivamente está comunicando una función verbal de un participio, pero que en español nos ha llegado muy cómodo y hemos utilizado para esas funciones un que, un sustantivo. Entonces, por ejemplo, en Salmo 23:1 ha sido muy cómodo ya que en lugar de decir el Señor me pastorea, el Señor es mi pastor. Y así, yo puse unos cuantos otros ejemplos más en mi artículo y hay otros cuantos más todavía que podemos seguir mencionando, donde volvemos al punto que desde el hebreo siempre fueron participios. Y volvemos a insistir, el participio, si bien morfológicamente es un adjetivo verbal que en su flexión se comporta como un nombre,
Tanto así que ustedes saben que un participio singular masculino tiene una determinada característica, un participio plural masculino obviamente hace su plural como cualquier sustantivo masculino, y un participio femenino plural tiene todas las marcas de un sustantivo femenino plural. Por lo tanto, es evidente que desde el punto de vista morfológico, un participio se ajusta a la morfología de los nombres o de los sustantivos. Que luego, para indicar cualquier relación con alguna persona gramatical, entonces vuelve el participio y sin dejar de perder su naturaleza verbal, vuelve de nuevo y asume los sufijos pronominales morfológicamente como lo hace cualquier sustantivo. Entonces, eso está claro y sin discusión desde el punto de vista morfológico. El participio tiene una vocalización específica, ¿cierto? Pero después de esa vocalización específica, incluso para el pasivo, en su forma flexional, para ser masculino plural, femenino plural, se comporta como cualquier sustantivo masculino y femenino. Profesor, ¿Sí? Ajá. sí, hablando de de lo que usted dice de que el función verbal, función nominal, ¿Sí? eso del Salmo 23, está bien claro al entenderlo como un participio, el que me pastorea a mí, Sí, sí, está fácil sí, como comprender esa traducción. sí. En el otro texto yo estuve pensando y repensando, quebrándome la cabeza cómo podría traducirse de esa forma en un participio, el de Isaías 44:28. Sí, Y no le encuentro forma más que solo entenderlo como pero un sí, sustantivo. pero lógico, pero que vuelve el caso. Recuérdate que el problema no es del hebreo, el No, problema no, es del en español. el hebreo, sí, 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 pero en el hebreo no sale, como le dijera yo, como que no, siento yo que todavía ahí, en ese dado caso, no en Salmo sí, 23, sino en sí, ese, tiene un sentido de sustantivo. sí. Mira, volvamos al caso, pero podemos chequear el texto. Por ejemplo, el texto es que está en dos veces. Uno es digo, no, estamos hablando de Isaías. ¿Cuál fue el texto que me dijiste que yo? 44:28. Sí. Busquemos Isaías 44:28, por favor. Isaías 44:28. Que tenemos, interesantemente, el mismo participio, ¿ok? Sí, Fíjense, yo tengo la Biblia Dios habla hoy aquí a la mano. ajá, ok. Me dice Dice otra vez 44. 44:28. Ok, ahí voy, vamos. Sí, léela, como dice, por favor. Aquí dice al Dios habla hoy. Sí, Yo le digo a Ciro, tú eres mi pastor, sí, tú harás todo lo que yo quiero y sí, le digo a Jerusalén, tú serás reconstruida. sí, sí. Bien, vamos a usar, Eusebio, ¿ves qué versiones tú tienes? Mira cómo lo hizo la versión de la traducción de Nuevo Mundo. 28, dice así. Am, así dice de Ciro, es mi pastor y todo aquello en que me deleito, él lo llevará a cabo por completo, aún en mi decir. Fíjate que él es mi pastor y luego aparecen formas que están apuntando a futuro, lo que uno puede decir, bueno, que hasta qué punto lo pudo ser traducido también como él será mi pastor o él será alguien a mi servicio, más o menos. Pero yo entiendo la comunidad que tenemos ya con decir simplemente pastor, ¿ok? Y ahí voy a ver qué tanto lo hizo entonces, una versión que se entiende progresista, que fue la de Alonso Chopo, ¿ok? A ver, aquí lo tengo. Eusebio, ¿cuál tú tienes ahí que pueda servir de comparación?
44:28. Bueno, estaba viendo la Biblia textual edición, cuarta edición, pero no menciona pastor. ¿Y qué dice? ¿Cómo lo hizo? Lo voy a decir ahora. Dice a Ciro, pondera y cumplirás todos mis designios al decir a Jerusalén ser reconstruida y al templo ser cimentado. Tradujo muy diferente. Bueno, la traducción de la Biblia española dice así: tú eres mi pastor y cumplirás toda mi voluntad. Fíjense lo siguiente. Volvemos al punto de que hay formas de que definitivamente es más cómodo utilizar un sustantivo. ¿Ok? O sea, como tú dices, comprendo muy bien que hay textos que definitivamente no. Mire, una palabra como, por ejemplo, la palabra holocausto. Cuando estamos trabajando con la traducción de la nueva traducción viviente, un problema era cómo tratamos de reflejar. O sea, hay palabras que nos resultan tan cómodas y que resuelven tanto que es prácticamente imposible. Es decir, uno trata de buscar, por ejemplo, una palabra para que refleje el concepto de ser una ofrenda quemada por completo y da trabajo. Da trabajo. Sin embargo, con la palabra holocausto lo resolvemos todo muy bien. Por eso, tal vez, se sigue manteniendo, porque en verdad le digo, así como hay, por ejemplo, palabras, sufijos, que son de mayor rendimiento en una lengua, así lo hay sustantivos, que de pronto le resuelven un mundo a uno y uno trata de buscar y buscar y buscar. Dice, pero mira, por lo menos aquí en este uso, es difícil o prácticamente imposible encontrar una palabra que comunique el mismo sentido y que a la vez pueda incluso ser agradable al oído, sea económica desde el punto de vista de la economía del lenguaje y sea precisa. Y eso yo lo comprendo muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que definitivamente cosas que nosotros tenemos como sustantivos en realidad nunca existieron en hebreo como tales y no lo hay. Y si bien en algunos casos hay diccionarios que han colocado algunos en forma separada, quizás ya por la tradición propiamente desde aquí hacia allá, independientemente de todo, en el hebreo es un participio. Y ya sabemos las características que tiene un participio con sufijo pronominal en hebreo. Ahora, volvemos y hacer aquí prácticos. Fíjate que aquí, en el caso de Isaías 41:14, Goel, por ejemplo, que es el que te redime, por ejemplo, lo tradujeron y tu redentor. Bien, pero pudo ser muy bien traducido. El que te redime es el Santo de Israel, por ejemplo. Pero vuelvo y digo y admito, con José Miguel, que hay en algunos textos que será más fácil y en otros que lo único que cabe por la forma es traducirlo en forma, en la terminología que usa este libro, que es de sustantivados o sencillamente participios realizando estrictamente una función verbal. ¿Ok? Como ya vimos, por ejemplo, los que me buscan, los que me aborrecen, etcétera. Óyeme, esa es una traducción perfecta. En otros casos, por razón de la naturaleza de las lenguas involucradas, será más fácil, y yo lo admito, tener que implementar un sustantivo. Oye, no se lo discuto, ¿ok? Así que como una cosa va también la otra. El problema viene cuando a veces tú planteas algo que tradicionalmente ha sido asumido de una manera y tú dices, pero mira, a la luz de la gramática hebrea tú puedes hacer así. Entonces muchos han entendido que tú estás proponiendo algo herético sin ellos conocer la gramática hebrea o incluso la gramática griega también. ¿Okay? Claro está. Alguien me dijo, por ejemplo, que en términos de eufonía, mi pastor suena mejor. Digo, sí, es verdad. Yo le dije, pero desde el punto de vista lingüístico hay un problema aquí. ¿Suena mejor o es que en realidad nunca escuchamos la otra? Él quiso, me respondió con el famoso debate de filosófico de que lo que no existió
nunca ha existido. Y como no existió, tú no puedes, no, pero yo no estoy hablando de ese debate, estoy hablando de una realidad desde el punto de vista lingüístico. Por ejemplo, desde el punto de vista lingüístico, se entiende que la lengua que tú hables, en primer lugar, forma parte de una herencia cultural y no forma parte de un problema genético. En ese sentido, tú puedes agarrar un niño recién nacido, un niño dominicano, latino, cualquiera del país, te lo llevas a China, inmediatamente nace, te lo llevas a China, y ¿qué idioma va a estar hablando en pocos meses, cuando ya tenga cierta edad, un año? ¿Cuáles serán las palabras que él va a gesticular y que va a articular? Las chinas. El que haya nacido de unos padres puramente latinos no le va a imprimir a él el hablar el español. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista lingüístico, la lengua es en realidad una herencia cultural. ¿Me entiendes? Lo mismo, tú agarras un bebé chino, inmediatamente nace, y lo crías en un hogar donde solo escuche español. No que se cree con chino, pues se cree con chino en Latinoamérica va a hablar chino. Pero ¿quién nada más escucha español? ¿Qué idioma va a hablar ese niño al año? El español. Eso es así. Ahora, el problema viene con los adultos, pues ya los adultos hemos desarrollado lo que se llaman, hemos asimilado los fonemas, que es lo que se llama una huella psíquica, que se impregna en el cerebro en los primeros 6 años de vida, y eso después de ahí, cuando ya la persona es adulta, le da trabajo asimilar un idioma. ¿Por qué? Porque ya su psiquis asumió otra lengua, los fonemas de otra lengua, los sonidos de una lengua, y cuando él quiere asumir otro, incluso su lengua le da trabajo articular y asimilar esos sonidos, articular esos fonemas. Entonces, en realidad, no es filosófico. Desde el punto de vista lingüístico, cuando nosotros nos acostumbramos a escuchar una determinada cadena fónica, por extraña que sea, por el uso se hace familiar, incluso se hace cómoda y también difícil de abandonar. Por ejemplo, yo he propuesto traducir a Génesis 1:1 según la mejor sintaxis del español, y la gente se va a sentir incómoda. Si traducimos, por ejemplo, Dios creó los cielos, digamos, el cielo y la tierra en el principio. O Dios creó en el principio el cielo y la tierra. Mire, eso va a ser terrible. Una vez te voy a decir, es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, suena más bonito. No, no es necesariamente suena más bonito. Es que lo que usted tiene ya en esa kiki. Lógico, pero ven acá. Entonces, mira, entonces cuando tú intentas hacer eso, dice, no, espera, entonces las traducciones bíblicas han jugado. Además, de hecho, hay gente que van a sentir que si tú le traduces Génesis 1:1 así, es aprender la Biblia de nuevo. Porque ayer se aprendió unos textos que él lo tiene grabado en su psiquis, y que nada más escuchando la primera palabra, ya él termina el versículo. Pero cuando tú se lo traduces, aunque sea ahora en un buen español, mejor español todavía. Por ejemplo, yo sé que la gente se ha quejado de las formas verbales con Reina Valera, por ejemplo, que no es lo mismo traducir escudriñad que escudriñen. Y aunque un latino se pasa la vida entera utilizando el tú de escudriñen, coman, jueguen, cuando vayamos a la Biblia, él le va a dar trabajo que tú le hagas una traducción de Juan 5:39 y no diga escudriñad o escudriñáis. Va a ser un problema, pero yo le digo, hay ciertos usos que él tiene que solamente lo utiliza en la liturgia y cuando se acerca a ciertos textos bíblicos, pero en su día a día, él jamás en su vida utiliza formas como quitad, poned, juzgad, mirad. Él no usa esas formas. Se lo digo yo. El problema es que ya su psique está acostumbrada.
Entonces, no es el debate filosófico de que si Colón no hubiera muerto, estuviera vivo. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del punto de vista lingüístico. Del punto de vista lingüístico, cuando ya tú tienes una forma de recibir un mensaje, un texto, lo has hecho tuyo por tantos años y te sale de la nada expresarlo así. Óyeme, cuando te cambian el orden, debe ser difícil, yo lo entiendo. Y eso no significa que la última propuesta sea, no sea mejor desde el punto de vista exegético. No, el problema es la costumbre y yo entiendo eso. Mire, y la costumbre, dice un dicho que la costumbre hace ley. Y eso yo lo comprendo muy bien. Pero desde el punto de vista lingüístico, volvemos, cada vez que tú te ves obligado a leer un texto o unas formas verbales de una manera que nunca lo habías escuchado, aunque sea mejor, eso implica un tiempo de aprendizaje, asimilar eso y que tú te vayas acostumbrando a decir, por ejemplo, Dios creó en el principio o Dios creó los cielos, el cielo y la tierra en el principio. ¿Por qué? Porque cualquier hispanohablante en el día a día habla en esa sintaxis. Primero sujeto, verbo, objeto directo y objetos circunstanciales. O sea, ninguna, algo que ustedes a la pregunta o hablan, no dice, en la iglesia estaba yo. No, yo estaba en la iglesia. Ninguno dice, en el parque estábamos nosotros. Nadie habla así. Nosotros estábamos en el parque. Sin embargo, en el parque estaba yo en la sintaxis de Génesis 1:1. Dice, pero que nadie habla así. Oh, muchacho, ¿dónde tú estabas? Oh, yo estaba en el play. No, yo estaba en el juego. No, yo estaba en el trabajo. Nadie dice, en el trabajo estaba yo. Volvemos. Entonces, la cuestión es que en el día a día nosotros no usamos esas formas, pero una vez nos acercamos a los textos bíblicos, ya tenemos unos que están aquí. Mire, y yo lo comprendo. Honestamente que sí. Yo lo comprendo. Pero viendo otro tema, para terminar ya, y es que nosotros tenemos el desafío desde el punto de vista del trabajo exegético y del acercamiento a los textos en idioma original, de hacer planteamientos, crítica, postura, o por lo menos llamar la atención sobre cosas que a lo que tú no quieres imponerlo, por lo menos tú dije, mira, pero existe otra forma también de ver esto, que desde el punto de vista tal es más correcto, qué sé yo, y eso, tú no puedes impedir y le va a imponerle a nadie una terminología y a cambiarle una que ya está acostumbrado, así. Por ejemplo, el tema Jehová. Por más que hayamos criticado la castellanización Jehová en la serie Reina Valera, todavía a los cristianos les da trabajo, el cristiano tradicional, asumir el Señor o Señor Dios de la versión popular de habla hoy. Es Jehová. Entonces, nosotros podemos escribir y gastar tintas y tintas y horas explicando la falta de necesidad de utilizar, la no necesidad de utilizar a Jehová, eh, el poco sustento que tiene desde el punto de vista exegético, lingüístico, textual, etcétera. Pero al final, ellos no están acostumbrados a el Señor. Eso no es verdad. Es trabajo. Eso de que el Señor Dios en Génesis 2, no, Jehová Dios. Entonces, así son las cosas en el plano de la lengua, en el plano de la sociedad. Recuerden también que el tema de la lengua es un tema de convencionalismo social. ¿Por qué? Porque la lengua como producto social también está sujeta a los convencionalismos de la sociedad. Y también es otra cosa, otro elemento, otra realidad que uno tiene que comprender. Entonces, por ahí vamos. Miren, para terminar, a mí ha sido un placer. Ya está la última sesión, con que terminamos el curso que iniciamos. En poco tiempo le estaré escribiendo para hacer los diplomas de este curso, el certificado prometido. De eso hablaremos en breve. Por otro lado, Eusebio, aunque va a quedar grabado, estamos diciendo que logramos una interesante solución. Mira, yo lo hablé con José Miguel, pero tú no estabas aquí. Resulta y viene a ser que yo tengo una sesión de hebreo que comenzó en febrero, y obviamente estamos dando el mismo libro, el mismo curso que ustedes están dando, pero ellos terminan en enero.
Entonces, hablando ayer con ellos para proyectar algunas cosas, ellos me dijeron que están interesados en seguir inmediatamente al segundo año. Entonces, yo dije, bueno, pero si esto es así, y yo en lugar de promover un curso nuevo desde cero en febrero, sigo la continuación y ahí se podría sumar muy bien Eusebio y Samuel Pelayo. Quizás te convenga mejor porque no va a ser viernes ni va a ser sábado, sino que será los lunes. Solo que vamos a descansar unos cuantos meses, porque ese curso comenzaría en la primera semana de febrero, porque entonces yo lo que haría es, lo que voy a hacer es promover un curso de arameo los viernes, iniciando el primer viernes de noviembre, que serían las dos cosas que estaban en discusión, o hebreo, el segundo año, o arameo. Entonces, como ya tengo la forma de dar el hebreo avanzado, el segundo año, incluso pensé en ti también que te conviene, porque puedes participar en vivo en directo. Solo tendría que esperar a febrero, ¿verdad? Y en febrero comenzaríamos con el segundo año. No sé qué me dices. No, perfecto. ¿Sí? Porque así, primero, te conviene, porque me gustaría que tú participes en vivo en directo. ¿Ok? Es mejor para mí, prefiero eso. Y los lunes sería genial. Era los martes, aquí será los lunes. Solamente descansar septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Son 6 meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 5 meses. Nada más 5 meses. No, perfecto, porque Sí, incluso en este lapso de tiempo uno le va dando un review. perfecto, de acuerdo. Eso sería ideal también, pues, mantenerse haciendo algo para poder estar, porque aquellos van a estar, digamos, engrasados porque no se van a detener. Entonces, lo mismo será para Samuel Pelayo, que era junto contigo, las dos personas que votaron claramente por el hebreo avanzado, porque José Luis Fernández y José Miguel se fueron por el arameo. ¿Ok? Entonces, así logramos las dos cosas, las dos metas. Dar el hebreo continuación en febrero, y eso se lo estaré anunciando en el grupo para que todos lo sepan. Lo voy a anunciar mañana mismo, quizá hoy, vamos a ver. Y esas serán las opciones. Los que estén interesados en hebreo avanzado, pues ya saben, el hebreo continuación, iniciando en febrero. Los viernes que vamos a dar entonces arameo, y los que estaban de este grupo interesados en el arameo, pues lo vamos a dar el viernes, comenzando el primer viernes de noviembre. ¿Ok? Por otro lado, ya en conclusión, para mí ha sido un placer contar con ustedes, gente inteligente, gente, de hecho, pues yo creo que si hay lo que puede aspirar a alguien, un facilitador, un profesor, es tener estudiantes inteligentes. De hecho, el estudiante inteligente hace quedar mal, bien a uno. De la misma forma que un estudiante perezoso hace quedar mal a uno. Un estudiante inteligente y dedicado engrandece el trabajo de uno, honra a uno, lo dignifica e incluso lo hace quedar bien. ¿Ok? Para mí es un placer el grupo de personas que están en este grupo, incluso los que solamente vienen al curso en vivo y directo, pero contando con la manera directa de José Miguel, principalmente Eusebio y en algunas partecitas de José Luis Fernández. Y repito, me siento muy honrado con su participación, un año fajado como lo hicimos. Y obviamente, repito, yo sé también de, como decimos aquí, del calibre de las personas que vieron la clase en diferido. Por ejemplo, Samuel Pelayo, que estuvimos dándole seguimiento de manera privada cuando veía la clase y respondiendo preguntas y viendo que estaba en el asunto. Otros como Carla García, David Villalón, Mauro Higa de Argentina. En realidad, bueno, estaba Pedro Segarra, pero Pedro se retiró. No, creo que nunca tuvo aquí. Pero en realidad, un grupo de personas que, repito, honran a cualquiera como facilitador, como profesor, y que es un placer tenerlos aquí. Así que alguna palabra final de ustedes antes de terminar. Bueno, de manera personal, agradecerle, porque entiendo que la intención del curso desde sus inicios alcanzó su clímax, ¿verdad? Fue exitoso. eh, de manera responsable, usted como profesor, ¿verdad? Cada martes, quizá uno se quedaba a veces medio chueco, pero usted fue muy responsable con el curso y eso es bueno de halagar.
Bueno, De gracias. manera personal, me siento muy contento realmente y a la vez agradecido porque el conocimiento adquirido de esta materia, de este idioma, va a ser de gran ayuda, tanto para mí de manera personal, como para aquellos que se relacionen conmigo. Gracias, mi hermano. Creo que sí. José Miguel, ¿sí quiere decir algo? No, pues sí, estoy contento de haber finalizado el año. Como le dije al principio, antes de que empezara el curso, de tantos maestros que ofrecen cursos en lenguas bíblicas, pues no es que tenga buen ojo, como decimos aquí en, en los Estados Unidos, ojo de buen cubero, pero sí, creo que puse bien el ojo, especialmente porque pues al manejar varias lenguas, lo hace un experto y pues eso es lo que andamos buscando, maestros que nos den exactamente una información correcta de las gramáticas, especialmente gramática bíblica. Sí. Y pues la verdad que muy, muy, muy contento y muy satisfecho con el curso. Llenó todas mis expectativas, y la verdad que vamos a seguir con otros cursitos ahí, pero Sí, vamos a seguir. sí, no, gracias, mis hermanos, gracias. Mire, yo le voy a decir, yo tengo una filosofía que de hecho le dije, yo ayer, mire, yo ayer era mi cumpleaños y yo di clase. Me dijeron, profesor, pero entonces podemos dar, no, mira, pero al final ellos se sintieron bien cuando yo di la clase. Miren, para mí es algo sagrado. Cuando yo asumo un curso, para mí es algo sagrado. Quizá el estudiante pueda llegar o no. De hecho, si no se da algunas condiciones, suspendo una clase, pero mi filosofía es no suspender clase. A veces quizá no me sienta tan bien porque tuve un día difícil. De hecho, ayer fue un día difícil para mí y yo di mi clase a pesar de todo. Ah, era mi cumpleaños por un lado, tuve una visita aquí por otro, pero y estuve también en el hospital con mi madre llevándola y como quiera yo di mi clase. O sea, rara vez, a menos que sean fechas, como yo digo, por ejemplo, 24, 20 y pico, por ejemplo, cercano a las Navidades, 24, 23, 25, 30, pero digamos 31, día primero y día 2, difícil. O digamos un fin de Semana Santa. Fuera de ahí, nosotros no suspendemos clases. Si nosotros comenzamos un curso en septiembre, por ejemplo, lo terminamos la última semana de agosto. Y también demostramos que si por alguna razón comenzamos 15 minutos tardes, que lo que hacemos siempre es que pues, entonces nos pasamos 15 minutos más. Siempre buscando la manera de respetar el tiempo de las personas que confían en uno y que creen que merece la pena estar aquí. Entonces, que vale la pena. En ese caso, nuestra filosofía es, el curso se acaba cuando termina, como decía el famoso Yogi Berra en cuanto a la pelota, el béisbol, de que el juego no se acaba hasta que no se termina. Entonces, nuestra filosofía es no suspender clases. Evitamos suspender clases. ¿Por qué? Porque valoramos mucho el esfuerzo de ustedes, la confianza que depositan en uno, y como una clase semanal, imagínense, cuando perdemos una, ya son 2 semanas que se atrasa. O sea, pues no volvemos al otro día, volvemos a la semana siguiente. Entonces, para nosotros es de mucho valor mantener siempre el ritmo, independientemente de que a veces el internet pueda fallarle a uno, que uno no controla eso, o que pase algo por encima de lo que uno pueda controlar. Nuestro objetivo siempre es tratar de estar aquí porque es lo que ofertamos, ¿verdad? Y queremos hacerlo de esa manera. Así que mis hermanos, un grato placer, seguimos en contacto. Y yo voy a anunciar en el curso las opciones que ya tenemos para arameo, primera semana de noviembre, y la continuación del segundo año de hebreo para iniciar en febrero, junto con otros buenos participantes que tengo en un curso que tengo que inició en febrero. Así que feliz noche, un abrazo, bendiciones, saludos muy especiales para José Miguel y Eusebio que estuvieron en esta clase como siempre, incluso en la clausura. Y saludos muy especiales, obviamente, para las personas que tuvieron a bien pagar el curso y nunca pudieron estar aquí, pero que le dieron seguimiento al curso y se mantuvieron ahí desde el principio hasta el fin. Ya les dije, en poco tiempo vamos a estar hablando para hacer los certificados de lugar, que es parte de la promesa que hacemos. Así que mis hermanos, feliz noche, bendiciones, que estén bien y nos vemos próximamente. Bye bye. Bye, bye.